En un lugar lleno de gente peculiar, se cuenta una historia que el tiempo no pudo olvidar. Esta es la historia de Mei Yasuki, una chica solitaria que podía escuchar voces de fantasmas. Por esta extraña condición, vivía en la soledad refugiándose en la música. Una noche vagando por la ciudad, llega al festival de la luna de fresa, atraída por un mago que la convence de participar en su acto de magia que consistía en desaparecerla. Al principio, Mei no se muestra interesada, pero cuando menos se da cuenta, está participando en el truco del mago. Cuando es desaparecida, inesperadamente despierta en un prado desconocido. Su confusión aumenta al casi ser arrollada por un carruaje. Al apartarse, desciende un hombre alto, pelirrojo y hermoso, acompañado por un chico tranquilo. Ambos ofrecen llevarla a su mansión. Estos agraciados hombres se presentan como el cirujano militar Ogai Mori y el estudiante de arte Sunsho Hishida respectivamente. Al poco tiempo llegan a un monumental palacio lleno de la aristocracia de la época. Ahí Mei entiende que fue transportada al periodo Meiji, época en la que Japón aún iniciaba su modernización. A pesar de la sorpresa, Mei no desperdicia la oportunidad de probar su comida favorita. Por un accidente conoce a un sereno actor, Otojiro Kawakami, el profesor de literatura Yakumo Koizumi y un chico obsesionado con los gérmenes llamado Kyoka Izumi. Este último se interesa en ella al darse cuenta que Mei podía ver a un conejo fantasma que se encontraba en su hombro. Enseguida Mei encuentra al mago del festival explicándole que la envió al pasado, además que sus recuerdos son borrosos por un imprevisto en el viaje. Rápidamente el mago desaparece, dejando a todos perplejos por la aparición de un zorro fantasma. Mei quiso defenderlo, lo que incomodó al inspector de lo paranormal Fujita, amenazando con acabar con el zorro. Ogai no se queda de brazos cruzados y la defiende, argumentando que es su prometida. Mei no puede creer que sea acogida en una época con costumbres diferentes a las cuales tendrá que acostumbrarse mientras recupera su memoria. A lo largo del día, Ogai y Shunso la llevan a conocer la ciudad. En la comida, ambos recuerdan la natural y estimulante situación donde se conocieron. Y de paso, encargan a Mei su primera tarea: encontrar el gato negro de la pintura de Shunso usando su habilidad de hablar con los fantasmas. Esa noche halla al mago pidiendo volver al presente, a lo que el mago responde que lo hará cuando pase un mes. Posteriormente sale en búsqueda del gato negro acompañada de Shunso. Casualmente se topan con Kyoka y Yakumo. Este último pide su ayuda para encontrar una fantasma llamada Jane, quien fue su única compañía durante su infancia hasta el día que desapareció. Yakumo quiere disculparse con ella para detener la serie de eventos desafortunados que le suceden a cada luna roja. Aunque Ogai se preocupa, Mei acepta sin dudar, a lo que Shunso la acompaña para protegerla. Y ya en casa de Yakumo, hablan de lo que se siente ser la prometida de Ogai y el palpitar de su pecho al recordar cuando fue salvada de Fujita. Por su parte, Shunso siente una extraña tranquilidad cuando Mei pone su cabeza en su hombro. Todo muy bonito, hasta que Jane aparece haciendo destrozos. Sorpresivamente, llega Fujita para salvarlo y arremeter contra Jane, pero antes de que le hiciera algo a Yakumo, le pide a Jane que lo mate para curar su ira. Aunque Mei logra conectarse con Jane, le explica que siempre estuvo con él, pero se alejó, y esos eventos desafortunados fueron producto de su poder que no podía controlar. Hasta que Mei llegó, pudo controlarse y hablar con Yakumo una última vez. Unos días después, la mansión recibe la visita de la tía de Ogai, quien velozmente desprecia a Mei, pero esto no afecta a Ogai. Para dejarlo claro, presentará a Mei como su prometida frente a todos. Esa tarde pasean por la ciudad para ver la obra de teatro de Otojiro. Después continúan su paseo yendo a comer, rectificando su intención de presentarla como su prometida. Aunque esto desconcierta a Mei, pues ve a las mujeres hermosas y nobles
mortales que morirían por estar en su lugar. Sus inseguridades la consumen, replanteándose su lugar y si debe estar con él. Para su sorpresa, Shunzo le cuenta todo lo que ha hecho Ogai, y si alguien tan excepcional como él cree en ella, es razón más que suficiente para sentirse tranquila. Tras superar su inseguridad, encuentra una geisha llamada Otoyako, quien le acepta enseñarle modales. Otoyako la lleva a la casa de geishas, donde aprenderá todo lo necesario para ser una mujer ideal. Claro, tomando sin olvidar que está a inicios del siglo XX. Al principio es difícil enseñarle modales. Sin embargo, ambos se toman la tarea de convertirse en la prometida ideal. Poco a poco, Mei aprende lo complicado de su objetivo, por las complejas y estrictas reglas de la época, llegando a medidas desesperadas para grabar a fuego los modales que una dama debe seguir. Otayako la seguirá entrenando con la condición de mantener en secreto la ubicación de la casa y que ella es una geisha. Desafortunadamente, no solo Shunzo conoce la casa de geishas, también Kyoka lo descubre. Mientras ambos conversaban, Mei se vuelve a cuestionar por qué Ogai la escogió como su prometida, pero sus inquietudes no tienen lugar, y ya que Kyoka inicia un incendio accidentalmente al esterilizar un pan. Rápidamente, Otoyako apaga el fuego. Mei y Kyoka, para compensar los daños, servirán como geishas en la fiesta que se llevará a cabo esa noche. En la fiesta estarán los hombres más importantes de Japón, por lo cual deben de dar su mejor esfuerzo. Entre los invitados está Yakumo, Shunzo y Ogai, aunque para su fortuna no la reconoce. De lo que sí se da cuenta es que Otoyako la aceptó para estar más cerca de él y robarle a Mei. Durante la fiesta, Mei rompe el protocolo al defender a Kyoka de un borracho, con cuidado de no ofender a ninguno de los hombres poderosos. Las sorpresas no se acaban cuando aparece de nuevo el mago, acompañado de un elegante y astuto inversionista de nombre Tosuke Iwasaki. La cosa se termina de arruinar cuando Ogai sin querer arruina el acto del mago. Mei se enfada con el mago, no sin recordarle que a la próxima luna llena podrá volver a casa. Luego de esfumarse, llega Yukichi Fukusawa, un agraciado hombre muy importante que aparece en los billetes de 10,000 yenes, además de Fujita, quien funge como guardaespaldas. Poco después, una acalorada discusión entre Yukichi y Tosuke contra los borrachos por la electricidad tiene lugar, debido a las muchas supersticiones contra la energía eléctrica. Cuando los sueños de Yukichi y Tosuke se veían derrumbados, Mei, con una muy simpática canción, muestra lo maravilloso que podrían hacer con la electricidad, convenciendo a todos de traer la electricidad y, sin darse cuenta, cambiando el futuro de Japón. Tosuke está muy agradecido por el gesto de Mei, agradeciéndole de una forma muy cariñosa, pero Ogai la rescata, descubriendo que esa geisha visionaria es Mei, también revelándole que Otayako es Otojiro, dándose cuenta de su poder inconsciente de cautivar a los demás a pesar de sus aparentes defectos. Es claro, Mei está profundamente enamorada de Ogai y quiere quedarse para siempre o hasta que llegue la luna llena. Y por si lo habías olvidado, Mei todavía tiene la tarea de encontrar al gato negro de Shunzo. En su búsqueda, llegan al estanque Shinobasu, un lugar perfecto para que Kyoka vaya a cantarle a las olas. Ciertamente, fue la diosa Shirayuki de su libro. Escapó del papel y se refugió en dicho estanque, causándole dolor al no estar con su hombre amado. Los pobladores, para calmarla, le cantan como lo hizo Kyoka. Dicha diosa temía que su novela terminara en tragedia, y la noche de luna roja que llegó, Mei escapó. Esto causa mucho dolor a Kyoka por no poder terminar su obra. Mei lo mira tan afligido que promete ayudarlo, volviendo a olvidar su tarea por miedo a que Fujita eliminara a la diosa Shirayuki. Por primera vez Ogai se enoja con ella por olvidar su tarea y entrar a un lugar peligroso. Para alejarla del peligro, la manda a estudiar inglés con la excusa de mejorar como su prometida. Shunzo le pide que se aleje del estanque por su seguridad. Esto no detiene a Mei para consolar a la diosa, compartiendo su sentimiento de no estar con la persona que ama, porque tendrá que volver a su época el próximo mes. Sus palabras provocan la furia de Shirayuki,
Shirayuki, desatando un desastre que involucra a Kyoka, Fujita y Mei. Esta última trata de calmar a la diosa, pero todo termina de la peor manera. Shirayuki la lleva al fondo del estanque, ahogándola. Inmediatamente Ogai y Kyoka corren en su ayuda, mientras la vida se le escapa cada metro que se sumerge, sintiendo un enorme remordimiento por haberle fallado a su amado. Estas palabras y un sincero abrazo de Kyoka ablandan el corazón de Shirayuki, compartiendo su alma. Ogai salva la vida de Mei otra vez frente a una hermosa puesta del sol, sintiéndose dispuesta a quedarse por su amado. Más adelante, retoman la tarea de encontrar al gato negro. Para hacer las cosas más fáciles, Yakumo lleva a Mei y Shunzo hacia un café de gatos donde tal vez encontrarlo. A punto de llegar, encuentran a Kyoka discutiendo con un tal Koyo Ozaki, un escritor famoso que cautiva a Mei con su magnificencia. A los pocos metros, vuelve a encontrarse con Otojiro. Entre todos los acompañan al café con tal de estar con Mei. Los reencuentros no terminan al llegar al supuesto café, que en realidad es la casa de Fujita. Antes de ser echados, piden buscar al gato negro y de paso tomar un café. Fujita acepta a regañadientes. Sus nervios se crispan por tanta gente compitiendo en la cocina por una oportunidad con Mei. Ogai se les une a la cena, marcando territorio como el hombre fino y espléndido que es. El ambiente cálido abruma a Fujita, que se refugia en la cocina, recordando el instante que la oscuridad invadió su vida al entrar un demonio a su espada. Mei se percata de su habilidad y, como no quiere responder, evade la pregunta, pero aprovecha la oportunidad para proponerle ingresar a la división sobrenatural. Pero ella lo rechaza porque los fantasmas que ha conocido le han dejado algo importante. De la nada, una ráfaga de recuerdos la tira al suelo, pero no tan rápido como los demás chicos queriendo estar con Mei. Ogai se toma en serio lo de demostrar que Mei es su prometida y de nadie más, pero esa extraña ráfaga de recuerdos no la dejó indiferente. Los segundos mientras caía, sentía que el mundo se le venía encima, buscando consuelo en su noche de ronda a la luna que se quiebra sobre la tiniebla. Ogai nota que esas rondas no son buenas, le hacen daño y traen penas, pero no se acaba con llorar. Por otra parte, ambos no se han visto desde hace días por la novela que escribe y le tiene ocupado. La mansión se ve perturbada por la irrupción de un hombre enérgico, quien es el maestro de Shunzo y un conocido de Ogai, pero se marcha tan pronto como llega. Paralelamente, ambos se sienten raros. Para aligerar las cosas, el mago aparece en la habitación de Mei, recordándole que pronto regresará a su época, pero Mei le confiesa que quiere quedarse con Ogai. Esto sorprende al mago, pero le dice que respetará su decisión, calmando de una vez su salvaje corazón por el mago que llega justo a tiempo. Pero su amado siente que ella partirá en la siguiente luna llena y, para colmo de males, una fantasma de pálido semblante aparece frente a Ogai. Esa fantasma de nombre Liz le impide terminar su novela por un odio añejo, abriendo una herida que nunca cerró. Ogai no aguanta el dolor de no escribir. Mei intenta darle ánimos para concluir. A pesar de las dulces palabras de Mei, no puede levantarle el ánimo. Shunzo declara que no podrá terminar debido a que es la historia de Ogai y su amante. Ambos se conocieron en Alemania cuando Ogai estaba de intercambio. Para el dolor de ambos, no podían estar juntos por ser de distintas sociedades. Mei entiende que esa historia la escribe Ogai para superar el pasado y vivir en paz con el futuro que quiere construir al lado de Mei. Más tarde, Mei corre detrás de él por el sufrimiento que le da verlo mal. Shunzo comparte esa misma sensación y le da fuerza para encontrarlo. Finalmente, ambos viejos amantes se encuentran, rindiéndose de seguir con su inmenso dolor que les acarrea el pasado, sabiendo que no podrán cargar con ese peso.
beso. Mei corre con su amado, dándole un refugio en su regazo, haciéndole saber que esa historia tiene un final que ambos quieren vivir. Un abrazo eterno que ambos se juran cargar con la cruz del otro. Y por fin Ogai se reconcilia con el pasado para terminar su novela, dándole punto final a su dolor. Posteriormente, comienzan los preparativos para la gran presentación de Mei. Todos en la mansión están felices de ayudar, a excepción de Shunso, que se siente raro, lo que hace que se distraiga fácilmente, al punto de olvidar sus pinceles, haciendo que Mei los lleve hasta la escuela de arte. Los compañeros de Shunso arman un escándalo pensando que ambos son novios. El mejor amigo de Shunso, Taikan Yokoyama, usa la situación para jugar pesado con su colega y afilar detalles de su gran presentación. ¿Cómo lo hará? Con la pintura del gato negro. Sí, el mismo gato negro que lleva meses buscando. Shunso confiesa que no terminará la obra, preocupando a Taikan por la salud de sus ojos. Shunso hace oídos sordos ante la preocupación de su amigo y se cansa de rogarle. Mei, angustiada, trata de ayudarlo, pero sus palabras no lo consuelan. Está entre la espada y la pared. Si la operación falla, quedará ciego. No tiene al gato negro y no podrá cumplir su promesa, fulminando toda esperanza que tenía. Mei, impotente ante la situación, corre extrañada. No es hasta que nos damos cuenta que no corría huyendo de la situación, corría para reunir los dibujos de Shunso. Este recuerda la promesa que hizo en cuanto se conocieron: pintar a Mei. La brillante luz que irradia a Mei ilumina su oscuro sendero, jurándole que cumplirá su promesa, a la par que aparece el dichoso gato negro frente a ellos, cumpliendo de esta forma su promesa con Taikan. A los pocos días, Shunso termina la pintura. Todos se alegran por él. Mei aprecia el cuadro hasta que el gato regresa de golpe todas sus memorias, su pasado, sus demonios, todo lo que había olvidado. Mei recuerda su infancia en la tienda de antigüedades junto a los fantasmas. Lo que para ella era normal, la distanció de los demás, y la voz que le hablaba fue callada con música como todo lo demás que la rodeaba. Pero esa voz que le hablaba era del mago. Siempre fue él quien le hablaba, fue él quien la protegió, y ahora mira lo mucho que ha cambiado, recordándole que al día siguiente habrá luna llena. Paralelamente, Ogai le da su vestido de presentación, pero antes quieren disfrutar del momento bailando al compás de una dulce sinfonía. A la mañana siguiente, Mei visita la ciudad rememorizando todas las aventuras que vivió en sus calles. Melancólica, se prepara para la fiesta. Ogai debe llegar antes a la fiesta para saludar a los invitados. Es así como una fiesta similar a la que recibió Mei tiene lugar junto a la crema y nata. Todos están ansiosos por ver a la prometida. Cuando finalmente llega, todos se ven aún más sorprendidos por la vestimenta de Mei, su uniforme con el que llegó a esa época. Esto destroza a Ogai al ver cómo todos bailan con su prometida y le dicen de cosas bonitas. El baile la lleva fuera del palacio, donde Shunso le confiesa sus deseos, que sus recuerdos nunca volvieran y se quedara con ellos. Mei corre por última vez en búsqueda de su amado al prado donde se conocieron. Ahí, estoico y hermoso, Ogai la esperaba. Ambos vuelven a mirarse por última vez, agradeciendo lo que hicieron el uno por el otro, jurándose cariño eterno sin importar la época ni el lugar, mirándose sin querer irse, pero sellando su romance con un tierno beso que traspasará las barreras del tiempo. El mago, feliz de verla, la envía antes de que su magia se haya extinguido. Mei retoma su vida con la calidez de haber aprendido de seres excepcionales. De esta forma, abraza sus peculiaridades, abriendo su corazón al mundo. Mientras tanto, en la época Meiji, todos esperan el día que puedan volverla a ver, guardando en sus corazones la esperanza de abrazarla otra vez. Así hayan pasado 100 años. Yo soy el Doctor E. ¿Y tú? Tú eres sexy.